Hola, vamos a ver cómo se resuelven estos límites de la forma seno de teta sobre teta cuando teta tiende a ser cero, en el caso del límite. Se puede hacer de forma de aproximación numérica, pero vamos a verlo de una manera más analítica. Este tema viene en este libro de cálculo y geometría analítica de Sherman K. Stein. Un libro muy bonito, ya es un poco viejito, pero está bastante práctico. Tiene buenos ejercicios. Tienen todo en inglés, entonces lo trataré de hacer lo mejor posible para dar a entender este tema. Bueno, el concepto o el hecho es que debemos de determinar, en esencia, el límite cuando un ángulo dado tiende a ser cero para la forma seno de teta sobre teta. Okay. Eso es lo que tenemos que hallar. Por aproximación, se corrobora que esto es igual a 1. Tanto límite por la izquierda como por la derecha. Pero ¿cómo lo podemos aproximar de otra manera? Para hacer esto, lo que vamos a considerar es lo siguiente. Vamos a considerar una circunferencia, ¿verdad? Y en este caso el ángulo de esta circunferencia, si lo hacemos de esta forma, el ángulo corresponderá a 2 veces pi en radianes, ¿vale? Y esta área que le corresponde, pues bueno, todos es bien sabido, es pi por radio al cuadrado. Ahora bien, esto es una proporción, ya que si en algún momento dado quisiéramos determinar esta área, ¿verdad? Eh, que tenemos ahí esta área circular, pues entonces el ángulo que tenemos de esta proporción o de este sector circular será igual al ángulo teta. Y naturalmente, pues lo que nos interesa saber es el área de este sector. Vamos a llamarle A subíndice S. De tal manera que por regla de 3 vemos que el área de este sector va a ser igual al ángulo que multiplica a el área de la circunferencia, en este caso el círculo, sobre el ángulo de dicha circunferencia, es decir, 2pi en radianes. Ahora, de acuerdo a esto, vemos que el valor de pi se simplifica y entonces el área que tenemos aquí nos quedaría como la mitad del ángulo del sector multiplicado por el radio al cuadrado. Bien, esta parte la tenemos que considerar y que la vamos a ocupar más adelante precisamente para corroborar la igualdad que tenemos acá. Bueno, ahora, para empezar a trabajar con ello, vamos a considerar la siguiente figura. Aquí tenemos una circunferencia. Vamos a suponer que esta circunferencia es unitaria, es decir, que su radio es 1. Por lo tanto, yo puedo ver que aquí sobre el eje X, aquí tengo el punto que es el origen. Aquí a este punto voy a llamarlo A. A este punto donde llega la circunferencia va a ser mi punto B, con el radio de la circunferencia. Este punto, donde tenemos todo este arco, que sería básicamente lo mismo que acá, va a ser el punto P. Y luego tenemos otro punto donde tengo una circunferencia, digamos así, más pequeña, cuyo radio es A, e interseca en esta parte al radio de, en este caso el segmento definido por OP, que se va a denominarse. Bueno, si la circunferencia es unitaria, quiere decir entonces que la distancia desde O hasta B es 1. Por lo tanto, las coordenadas de este será 1,0. Y luego, para el punto P, también tenemos unas coordenadas, pero para sacar esas coordenadas podemos notar que aquí yo tengo un triángulo rectángulo, donde este arco que tengo acá es el ángulo teta, como si estuviéramos en este primer caso. Ahora bien, la parte de la base de este triángulo es el cateto adyacente
La distancia de O a P, que es el radio vale 1, es la hipotenusa, y el segmento de A a P es el cateto opuesto. Por lo tanto, ¿verdad? Nosotros podríamos definir entonces que la base es igual al coseno del ángulo, ¿sale? Y la altura, por ser el cateto opuesto, corresponderá al seno del ángulo, ¿vale? Y esas serían las coordenadas que nosotros tendríamos. Entonces, para el triángulo tenemos que la base es coseno del ángulo, este ángulo que tengo acá, y la altura será seno del ángulo. Bueno, establecidos estos dos elementos que tenemos ahí, ahora vamos a considerar lo siguiente. Bueno, si nosotros tomamos en cuenta el sector, si vamos a ver el área de este sector más pequeñito, lo estoy pintando de color naranja, espero que se vea de color naranja ahí en la cámara. Esta área de ese sector vamos a definirla como el área de OAC. ¿Okay? ¿Y qué valor tendría esta área? Bueno, pues ya sabemos cómo sacar el área de un sector circular. Esta área va a ser igual a el valor del ángulo, teta, ¿ya? Sobre 2 por el segmento, el radio, pero en este caso el radio es de O a A. Pero si vemos bien, este segmento es lo mismo que la base del triángulo rectángulo que definimos hace rato. Y la base es igual a el coseno. Recuerden, esta parte es la base y lo que tenemos acá es la altura. Entonces la base es coseno del ángulo. Entonces tengo una primera ecuación. Ahora, si seguimos en este mismo tenor, ahora vamos a considerar el triángulo rectángulo que tenemos acá, ¿verdad? En este caso sería el área del triángulo rectángulo que está definido por O, A, P, O, A, P. Y esta que es igual a, pues es a la mitad de la base, que es coseno del ángulo, por la altura, que es el seno del ángulo. Ok. Y finalmente, pues no nos resta más que determinar ahora el área del sector circular o B, P, que sería todo esto, el área más grande. Y en este caso, tendríamos que el área del sector circular o BP va a ser igual ya sabemos cómo determinarlo, pues el ángulo sigue siendo el mismo, ¿ya? Teta sobre 2 por el valor del radio de la circunferencia, por la circunferencia es una circunferencia unitaria, entonces esto es igual a 1, ¿va? Entonces, al multiplicar por 1, tendríamos que sería el ángulo sobre 2 por 1. Bueno, ahora claramente podemos ver que de esta figura, pues el área del sector circular primero que sacamos es la más pequeña. Luego, más grande a continuación sería el área del triángulo, ¿no? O AP. Y por último, tendríamos el área del sector circular más grande. En este caso sería de O, de AP. ¿Vale? Esto es lo que nos va a definir una situación bastante interesante. Ahora, tenemos algo que se llama la propiedad de compresión.
¿Qué nos dice esa propiedad? Pues bueno, nos dice en esencia que si tenemos, por ejemplo, unas desigualdades, donde tendríamos algo así como g de x menor o igual que f de x, menor o igual que h de x, y si el límite cuando x tiende a ser a de g de x es igual a L, y esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a ser a de h de x, entonces, o por lo tanto, el límite cuando x tiende a ser a de f de x es igual a L. ¿Sale? O sea, si este tiende a ser un límite L y este tiende a ser un límite L, entonces este también tendrá que ser ese límite L. Pues vamos a aprovechar esta propiedad de la compresión, precisamente cuando se calculan límites. ¿Y cómo lo determinamos aquí? Pues bueno, lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a considerar entonces que el sector circular OAC, ya sabemos que es igual al ángulo θ por coseno partido entre 2. ¿Sale? Y esto es menor que la área del triángulo, o sea, coseno de θ por seno de θ partido entre 2. Entre, y ahora nos queda θ sobre 2. Como vemos, en toda la expresión, en toda la desigualdad, tenemos una división entre 2. Entonces, para simplificarlo, vamos a multiplicar por 2. Y al multiplicar por 2, aquí vamos a multiplicar por 2 a toda la inecuación. Entonces tendríamos que sería θ por coseno de θ menor que el coseno de θ por el seno de θ menor que θ. ¿Vale? Ahora, a mí lo que me interesa en un momento dado es que aquí en medio tengamos una expresión de la forma seno de θ sobre θ. Entonces, por acá en un rinconcito diríamos, ok, yo tengo coseno de θ por el seno de θ. Y quiero que esto sea igual, naturalmente ahorita no es igual, que sea igual al seno de θ sobre θ. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, de este lado, del lado izquierdo, lo que tenemos que considerar es que, bueno, para que estas dos cantidades sean iguales, debemos primero dividir entre θ para esta expresión, para que entonces me quede coseno de θ por seno de θ sobre θ. ¿Sale? Todavía no es igual. Tenemos que quitar también coseno de θ. Entonces, nos quedaría, ¿verdad?, que tendríamos que multiplicar esto por coseno de θ. Entonces, de seno de θ se queda. Perdón, aquí lo quería yo eliminar, ¿no? Sería seno de θ. Y el coseno de θ se va con el coseno de θ. O sea, se simplifica. Y entonces ahora sí nos quedaría seno de θ sobre θ igual a seno de θ sobre θ. Ok, entonces de este modo vemos que toda la inecuación la tenemos que, pues, dividir entre el ángulo θ por coseno de θ, aquí a toda la expresión que tenemos acá. Ahí está. Y entonces nos quedaría θ por coseno de θ, ¿verdad? A ver, aquí, aquí cometí un error. Aquí es como ese es el radio al cuadrado, es este y este es 1 al cuadrado. Ok, perdón. Entonces aquí va a coseno cuadrado, aquí no se queda así, este es coseno cuadrado. Ahora sí, θ por coseno cuadrado de θ sobre θ coseno de θ entre coseno de θ por seno de θ sobre θ coseno de θ menor que θ sobre θ coseno
de teta. ¿Vale? Entonces, simplificando, vemos este se va con el exponente, aquí se simplifica y acá se simplifica, quedándonos la desigualdad coseno de teta menor que seno de teta sobre teta menor que 1 sobre coseno de teta. Ok. Y entonces aquí vamos a aplicar precisamente la propiedad de compresión. Entonces esta va a ser nuestra g de x, por así decirlo, menos g de teta. Esta va a ser f de teta. Y esta va a ser h en teta. Bueno, entonces el primer límite que tenemos que calcular es cuando teta tiende a ser 0 del coseno de teta. ¿Esto qué quiere decir? Que este ángulo que tengo acá tiende a bajar. Y si se dan cuenta, ¿qué va pasando con la base? Pues el segmento de recta de O a A tiende a ser de O a B. Es decir, este valor que es el coseno de teta, cuando el ángulo baja, tiende a ser 1. ¿Ok? Esa es la primera parte. Ahora veamos la segunda. Dice que el límite, cuando el ángulo de teta tiende a ser 0, de 1 sobre coseno de teta. Aplicando propiedades, tendríamos que esto sería igual al límite, cuando teta tiende a ser 0, de 1 sobre el límite, cuando teta tiende a ser 0, del coseno de teta. El límite de una constante, pues es la constante misma, sobre pues el límite de coseno de teta, cuando teta tiende a ser 0, ya sabemos que es 1. Por lo tanto, tendríamos entonces que el límite del ángulo teta, cuando tiende a ser 0, de 1 sobre coseno de teta es igual a 1. Y entonces, como podemos ver, el límite de g es 1, el límite de h también es 1, y por lo tanto podremos afirmar entonces que el límite de teta, cuando teta tiende a ser 0, donde seno de teta sobre teta, cuando teta tiende a ser 0, pues también es igual a 1. Entonces, de esta manera, es como de una forma analítica podemos hallar precisamente el valor de que el límite del seno del ángulo sobre el ángulo, cuando este ángulo tiende a ser 0, pues es igual a 1.